Comunidad Católica Virtual. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así el Señor: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este versículo, hermano, vamos a encontrar la respuesta de Dios para nuestra vida a través de este tema. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, hermanos, hay que leer bien esto y entenderlo en ese sentido. Entenderlo en el sentido de que el Señor nos está diciendo que hay que pedir lo que queramos, que Él nos va a escuchar cuando oramos. Sí, Él nos escucha, pero es necesario pedir en la voluntad del Señor, que es necesario pedir y entender que debemos pedir en la voluntad del Señor, no en nuestra propia voluntad. Voy a decirlo de otra manera: que cuando pidamos al Señor lo que pedimos a Dios, debemos encomendarlo a su voluntad. Él nos escucha, pero va a escuchar todo aquello que está en su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que no son voluntad de Dios. La lectura del día de ayer, una de las lecturas del Antiguo Testamento, decía precisamente esto, hermanos. Salomón: pídeme lo que quieras. Y ya sabemos la historia. El rey Salomón pidió sabiduría. Dios se la concede, y pongamos atención porque dice: ya que no me pediste esto, ni aquello, ni grandeza, ni posesiones, ni dinero, entonces yo te concedo lo que me pediste, pero además también te doy todas esas cosas que no me has pedido. Esto significa, hermano, que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí es donde el tema del que estamos hoy desarrollando lo vamos a poner en la perspectiva de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este momento de sufrimiento para el mundo entero, no solo para nuestro país? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este momento en el que hay muchas familias que lloran la pérdida de un hermano, de un primo, de un padre, de una madre de familia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo pedir conforme a la voluntad de Dios? Hoy que estamos en un momento, digámoslo, de incertidumbre, porque nadie sabe el momento en que se podría llegar a enfermar, o si ya se enfermó, usted que me está viendo. Usted sabe que los hospitales, algunos están colapsados, otros están a punto de colapsar, que la atención médica no es la mejor en nuestro país. Usted sabe perfectamente que si tiene los recursos económicos, usted puede buscar un médico privado, pero la realidad de nuestro país es que la mayoría de hermanos no tienen dinero para buscar atención médica fuera del sistema de salud público. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo, hermanos, para que podamos en esta tarde poner las cosas en perspectiva de lo que estamos viviendo, quiero contarles lo que a mí me ha tocado vivir en estas últimas 4 semanas. Y de esta manera decirles desde mi propia experiencia esto: cómo confiar en el Señor, cómo acrecentar esa confianza en el Señor. Pues resulta, hermano, les cuento, a partir del 20 de junio
del mes pasado, 20 de junio, me comencé a sentir mal de la garganta. Empecé a sentir un ardor, un dolor en la garganta. En el caso mío esto no es extraño. Sabe que canto y toda mi vida las infecciones en la garganta han sido recurrentes. No me preocupé. Yo fui a pasar consulta inmediatamente y pasó una semana. A la semana de estar tomando antibiótico, pues el antibiótico no me hizo efecto. En ese momento decido una segunda consulta y me cambiaron el antibiótico. Me dejaron otro antibiótico, en teoría me iba a hacer mejor efecto. Me lo tomé, que era el tratamiento solamente por 3 días. Pero en vez de mejorar, empeoré. Luego de eso, cuando yo tenía exactamente 12 días de estar mal, fiebre alta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebres altísimas, 39 grados y más. Y al estar en esa condición, me decido ir a pasar consulta por 3ª vez. Me agregaron unos medicamentos, por supuesto para los síntomas que estaba teniendo. Tenía mucha secreción nasal y los síntomas que ya le he mencionado. Y me dejaron un antibiótico que era inyectado por 7 días. Primer día, segundo día de antibiótico, tercer día de antibiótico, cuarto día de antibiótico. Cuando yo tuve 4 días de antibiótico, no había mejorado. El cuarto día, ya con ese tratamiento, que me estaban poniendo un tratamiento sumamente agresivo, porque cuando pasé consulta, me salté esa parte, es importante que la sepa. Voy a la tercera consulta, me tomaron una radiografía de los pulmones salían mal, había allí flema en los pulmones. El diagnóstico del médico fue bronquitis. Me dice el médico: usted tiene problema de bronquitis y también el examen refleja que usted ha tenido tifoidea, quizá por eso las fiebres altas. Pero lo que a mí me preocupa, dice el médico, son esos pulmones, sobre todo porque había mucha flema y yo tenía dificultad para respirar. Mucha dificultad para respirar. Quiero decirles, hermanos, que nosotros como católicos a veces no hemos entendido la riqueza de ser católico. Nosotros como católicos tenemos armas extraordinarias y Dios nos ha provisto a través de la iglesia usemos esta palabra, de herramientas hermosas. La iglesia es un misterio hermoso. La iglesia es un sacramento de salvación y lo que voy a contarle en este momento tiene el objetivo de que entendamos, hermanos, que Dios, que el Señor es más real que esta transmisión que estamos teniendo en este momento. Yo me acuerdo que justamente cuando estaba en el peor momento de mi enfermedad, por un momento vino a mi mente, pensé, por lo que sentía, pensé y oré porque estaba orando. Me sentía tan mal que le dije: Señor, si ya me estás llamando a tu presencia, aquí estoy, Señor, yo estoy listo. Y por eso el texto de esta tarde que acabamos de leer, 1 de Juan 1:14, que hay que pedirle al Señor conforme a su voluntad y Él nos oye. Entonces yo le dije al Señor: Señor, si me estás llamando a tu presencia, aquí estoy, Señor. Yo estoy listo, estoy dispuesto a irme contigo, es lo que quiero. Lo que todos mis hermanos que están viendo esta transmisión en este momento queremos. Por eso estamos perseverando en el Señor. Por eso estamos perseverando y caminando en fe,
en esta comunidad y en la Iglesia Católica, porque nosotros queremos estar en la vida eterna con el Señor. Comunidad Católica Virtual.